presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Un saludo muy especial desde los canales de La Voz del Derecho. Saludos a nuestra audiencia, en especial a nuestro director general, el doctor José Gregorio Hernández. Y es muy importante recordarles y expresarle mi placer por estar nuevamente en los estudios del derecho en la sede principal, ya que después de pandemia no habíamos hecho el programa acá, sino que lo hacíamos virtual, pero es muy grato estar en estos estudios. Y sobre todo, tener la oportunidad de presentar a un catedrático, y en nuestra clase de hoy vamos a hablar del tema mutación de norma urbanística, un tema bien interesante, y para ello pues traemos a los especialistas. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al arquitecto Omar Casallas Santos. Él es un arquitecto especializado en gestión urbanística y tiene magíster en temas urbanos y tiene una maestría también internacional en el tema de urbanismo. Es un experto y tiene mucha experiencia, una vasta experiencia en materia de cambio de norma, en materia de ajustes de POTs, de planes de ordenamiento territorial, de EOTs, de PBOTs, de todo lo que son instrumentos de planeación. Es un experto urbanista y le damos un saludo especial. Bienvenido, arquitecto Omar. Doctor Barajas, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Atendiendo un llamado por un tema bastante atractivo para quienes desarrollamos el tema de ciudad, también atractivo para la comunidad, porque pues digamos que lo que hacemos el día a día involucra el deber y la necesidad de la ciudadanía. Entonces, pues es un tema muy bonito. Gracias por la invitación. Bueno, para entrar en materia, y esperamos y aspiramos además que mucha audiencia a nivel nacional e internacional que está pendiente de todo lo que es el crujir social del cambio de urbanismo. El cambio de la sociedad implica un cambio también de normas, actualización de normas. La primera pregunta que le quiero hacer, arquitecto Omar, es ¿cómo se cambia la norma urbana en Colombia? Bueno, doctor Barajas, a ver, yo creo que es importante como tener mayores precisiones al respecto de el contexto realmente de la pregunta. Yo pensaría que la norma como tal no tiene mutaciones. Yo diría que realmente tiene una evolución, ¿no es cierto? La norma evoluciona en la medida en que surgen la cotidianidad, porque la norma pretende resolver las particularidades de la vida cotidiana, del ser, de la persona. Hay una particularidad también, y es que pues la norma lo que pretende es resolver conflictos de ciudad, pero la ciudad la hacemos para los ciudadanos. Y esa es una de las primeras situaciones, y es que la transformación de la norma obedece a una dinámica que es propia de la población. Y desafortunadamente a veces pareciera ser que la norma no responde a la población, que es en últimas con quien hacemos digamos el desarrollo del territorio. Entonces la norma prácticamente es un concepto en el cual el ideal busca trascender al territorio y ese territorio poder lograr los atributos que requiere la población. En ese contexto, y haciendo la precisión, diría yo, no hay una dinámica de transformación diferente al territorio. ¿Qué sucede? Yo pensaría que la norma urbanística pues tiene una dinámica, por supuesto, pero es una dinámica que se debe concentrar en el mismo territorio, en el entendido en que no todos los territorios son iguales. Y eso es algo que pues, nos está afectando. Digamos, la norma concebida como un todo, como una generalidad,
pero si vamos a ver las diferentes zonas del país, Colombia es un país de regiones y no todas las regiones son exactamente iguales. Entonces, ahí es donde las dinámicas empiezan a darse y las mutaciones pues se hacen casi que inexorables, deben adaptarse a ellas. Y es esa trascendencia la que permite que los territorios logren sus planes de ordenamiento territorial, que en el espíritu normativo debería ser aterrizado, es extrapolar la norma nacional para aterrizarla en un contexto local. Eso es lo que se buscaría. Y es ahí donde diríamos, oiga, sí hay una mutación, pero es una mutación de una extrapolación, no una mutación en sí misma, es decir, no una transformación, porque la norma solamente se da en la medida en que pues las leyes se modifiquen, ¿no? Excelente su apreciación. Y me gusta eso de que más allá de la mutación es una evolución, es una precisión suya, Omar. Y bueno, para la audiencia les preciso que el decreto compilatorio de norma urbana y el capítulo de ordenamiento territorial es el decreto 1077 y la norma reciente que habla de los ajustes del POT es la 1232, para que la graben, 1232 1232 del 2020, la norma que actualizó cómo se deben ajustar los POT. Pero acompañando o dando alcance a su precisión, es importante hacerle ver a la audiencia que la norma urbana de por sí es dinámica. Hoy en día hay una situación precisamente dinámica por las dimensiones culturales, económicas, de la función pública, del avance y el desarrollo de la población. Hoy en día somos unos habitantes, de acá mañana otros. Hoy en día la situación geográfica también un poco cambia. La tierra cambia, la tierra tiene fallas, la tierra tiene afectaciones climáticas y por eso la norma urbana se debe actualizar. Tuve una pregunta, arquitecto Omar. ¿Cuáles son los requisitos genéricos de actualizar un POT, una norma de orden territorial en un municipio? Bueno, doctor, a ver, lo que establece la norma es que, tratando de hacerlo lo más fácil, entendible para la comunidad, para la audiencia, la norma se debe modificar cada 12 años. Es decir, cada tres periodos administrativos, ¿no? Constitucionales, correcto. Exactamente. Y cada periodo trae consigo una modificación general. Sin embargo, cada 4 años hay posibilidad de hacer modificaciones a los componentes. Entonces, el componente general, lo que establece la ley 388, el componente general, se puede modificar cada 12 años y modificar no en el entendido de borrón y cuenta nueva, no. Lo que es del espíritu de la norma, lo que establece es la necesidad de encontrar una realidad y una dinámica en su desarrollo territorial. Cada entidad territorial debe lograrlo, hacer un análisis, tener un récord histórico de lo que ha sucedido en ese territorio y a partir de ello hacer ajustes o hacer modificaciones con una nueva perspectiva, ya sea o actualizando o sencillamente modificando. ¿Por qué puede ser la situación de una modificación real? Porque en Colombia, dadas las circunstancias climáticas, las circunstancias topográficas, inclusive hoy día, démonos cuenta, por ejemplo, el tema de la paz. El tema de la paz ha generado que hayan ciertos territorios que deban ser receptores de las personas que se desmovilizan. Y esa necesidad genera unas dinámicas, genera unos nodos de desarrollo que pueden ser enclaves urbanos, suburbanos o rurales. Y eso requiere una nueva dinámica, eso requiere repensar el territorio para acoger ese tipo de situaciones. Hay otras modificaciones que se pueden dar de carácter a mediano plazo, ¿no? Es decir, de 8 años, en las cuales no puedo modificar todo el componente del plan de ordenamiento territorial, pero sí aquellas vigencias que ya hayan recorrido su ciclo. Y hay unas de corto plazo que pueden ser de 4 años, que inmediatamente son aquellas vigencias, por ejemplo, en temas ambientales, las dinámicas digamos que son un poco más, tienen un recorrido más amplio y son inmediatas.
Un ejemplo, ahora que se nos ha venido presentando, por ejemplo, que los deslizamientos, que los represamientos, los cambios de los recorridos de las fuentes hídricas o por supuesto aquellas fuentes hídricas que tratan de recuperar el terreno que nosotros le hemos quitado y que necesariamente la naturaleza busca encontrar, pues donde siempre ha sido su récord histórico de permanencia. Entonces, estas dinámicas generan la posibilidad que podamos hacer modificaciones de corto, mediano y largo plazo. Entonces, esa es la circunstancia. Hay algo acá, me gustaría hacer un aporte, y es que démonos cuenta que existen situaciones, y es, a pesar de que la norma va evolucionando, a pesar de que esa posibilidad en que las entidades territoriales, es decir, cada municipio, logre apropiar la norma nacional, aterrizarla a su territorio para poder de esa manera pensar en un nuevo horizonte, en su crecimiento, en su ordenamiento, en los usos de suelo, en sus clasificaciones ambientales y demás. Irónicamente pareciera ser que el territorio no evoluciona, ¿sí? Ahí a veces tenemos tanta norma que o la tenemos separada, no se encadena, y eso es una dificultad que se ha logrado encontrar digamos a través de la experiencia en la administración pública, en asesorías a las entidades territoriales. Y es que puede existir mucha información, puede existir muchos instrumentos de planeación y de gestión de territorio, pero esos no necesariamente están encadenados o no están articulados. Y lo que genera es que en las mismas entidades territoriales cada política gubernamental de corto plazo, es decir, los 4 años de cada alcalde, tengan rumbos diferentes, y pareciera ser que cada 4 años hacemos borrón y cuenta nueva y no tenemos una carta de navegación que nos permita ir avanzando en una directriz específica. ¿Y eso qué causa? Que en cada modificación del plan de ordenamiento pareciera ser que las vocaciones de las entidades territoriales fuera una opción de cambio de cada 4 años, y eso no es cierto. Cuando en los planes de ordenamiento se establecen las vocaciones y se establecen los modelos de ocupación del territorio, deben ser líneas de trabajo continua. No es correcto que yo llegue cada 4 años y reoriente o reorganice mis políticas administrativas y le dé un inicio a algo que ya venía caminando y tome un rumbo diferente, porque aquí es un desgaste administrativo. Perdón, lo interrumpo, arquitecto Omar. Usted acaba de decir algo bien importante. Es que es requisito, no solamente en cuanto a los planes como tal, porque el POT es un instrumento por excelencia de planificación que le da cabida, y además es de alcance constitucional, y le da cabida a otras normas jerárquicas que dependen del mismo plan de ordenamiento. Por eso, cuando se habla de ajustar un POT, se habla de la etapa del diagnóstico, que es hacer ese inventario catastral bien, es mirar cuál fue la experiencia en la ejecución del POT pasado y mirar a ver qué es lo que existe. Primero el qué y después viene el cómo. Después viene la etapa de formulación como tal, que es lo que se plantea para corregir. Y después viene la etapa de adopción, y ahí viene la siguiente etapa, que es la de ejecución. Que es así, viene a los 3 periodos constitucionales. Sí, de acuerdo. Corto, mediano y largo plazo. Sí, ¿estamos? Sí, de acuerdo. Pero también hay algo importante que adicionar acá, y es una debilidad con la que se encuentra la realidad en los municipios, en la mayoría de los municipios, es que no existe el expediente municipal. Eso es algo que pues genera un vacío, y no digamos que solamente es el vacío normativo, sino que cuando el expediente municipal no está, casi que se estaría pensando en que incluso el arraigo, el concepto de arraigo sobre el territorio también se está perdiendo, precisamente por lo que le acabo de comentar, porque si en el expediente municipal yo tengo claro cuál es mi horizonte, cuál es la vocación de mi municipio, de mi entidad territorial y hacia dónde estoy impulsando ese desarrollo, pues necesariamente debe haber una línea continua, ¿no? Pero si en el expediente municipal lo que se está dando lugar no se plasmó la experiencia. Exactamente, que cada 4 años como quedo adolesco de un antecedente, retomo
desde cero y hay un nuevo cambio de directriz. Y eso, pues, casi que se convierte en una discusión bizantina en el contexto territorial, ¿no? De una parte. De otra parte, se empiezan a generar suelos con clasificaciones que no necesariamente obedecen a la dinámica y a la necesidad del territorio, que es uno de los grandes problemas que en urbanismo tenemos. Y es que a veces, cuando cambiamos los planes de ordenamiento territorial, nos inventamos suelos de expansión lejos del perímetro urbano para crear nuevos núcleos, o incluso a veces, que es digamos... Eso es el cuerpo engordando en cuerpo del vecino. Sí, exactamente. o sencillamente generamos suelos suburbanos, ¿no? Y entonces la pregunta es, y después de que desarrollamos el suelo suburbano, que se supondría es el cinturón de contención del urbanismo, porque permite unas menores densidades. Después, ¿qué tendría que existir? La zona rural netamente, pero si yo empiezo a transformar luego esa zona rural, es decir, si yo rebaso el cinturón y empiezo a crear nuevos núcleos, pues sencillamente no estoy dándole una respuesta a la necesidad territorial, sino sencillamente lo estoy ocupando, que es algo que si lo vemos en el urbanismo internacional, son conceptos que, por ejemplo, Jaime Lerner, que es un urbanista brasileño, plantea como la necesidad de la recuperación de la ciudad, ¿sí? Plantea como que la ciudad debe ser, o mejor, no hablemos de ciudad porque sería un contexto muy amplio, pero sí lo construido. Equística se llama eso. Lo construido debe ser renovado y transformado para realojar, no para seguirnos expandiendo. Porque pareciera ser, y lo vemos claramente en Bogotá, ciertas zonas se deterioran y nos trasladamos y dejamos ese deterioro. Agotamos esa nueva ocupación, seguimos avanzando y seguimos deteriorando. Entonces, cuando empezamos a evaluar la ciudad, tenemos muchas zonas deterioradas que cuesta bastante la reutilización, sí, la reutilización de ese suelo, y que sencillamente es como empezar a retroceder sobre algo que si desde el comienzo hubiésemos tenido planeado, pues por supuesto sería más rentable, menos costoso y más redituable en términos de servicios públicos domiciliarios, en servicios de transporte, de movilidad, pues ya sea vehicular o peatonal, que hoy día, pues démonos cuenta, por ejemplo, con los conceptos de ensanchamientos de ciudad, se requiere tratar de encontrar un nuevo espacio para los peatones y para la ciudad. Excelente esas apreciaciones y sobre todo venidas de alguien experto en el tema. Una pregunta, Omar, y teniendo en cuenta digamos que hay muy mala experiencia en materia de consultoría para ajustes del POT. Desafortunadamente se sigue manejando con criterios más de intereses mezquinos todo lo que es ajustar una norma urbana. La pregunta es genérica. Hay una cantidad de profesiones como los ingenieros geodestas, topógrafos, los arquitectos, los ingenieros estructurales, ¿sí? Gente que es especializada, incluso los economistas urbanistas, los tributaristas urbanistas, gente que es especializada en estos temas. ¿Cuál es el ideal de tener, dependiendo del tamaño del municipio, un ajuste del POD, una consultoría elemental? Usted que es experto en este tema, arquitecto Omar. Bueno, doctor, pues eso es una pregunta bastante sui generis, la verdad. Pues es que no se puede establecer como un modelo, un prototipo de un equipo de consultoría. Por supuesto debe ser un equipo interdisciplinario, pero para poder establecer un equipo de consultoría hay que establecer primero el territorio, hay que saberle el territorio hacia dónde se debe llevar, cuáles son sus características propias. Es decir, no es lo mismo pensar que un equipo interdisciplinario sea para un ente territorial digamos, de una zona fría a una zona cálida, o de una zona de sabana a una zona montañosa, o pues digamos con una topografía un poco más agreste. Aun cuando sí existe una base, es decir, ¿qué se necesita identificar? Se necesita identificar un componente ambiental, que es fundamental, un componente topográfico y un componente económico, por supuesto, un componente de desarrollo urbanístico, pero no necesariamente siempre son los mismos. Me refiero a que si bien es cierto una participación multidisciplinaria,
en la que lo ideal es que participe la mayor cantidad de profesionales posibles. Es decir, claro. Un sociólogo urbano. Claro, es que no vayamos más lejos. El sociólogo, o mejor, digámoslo de esta manera, los profesionales especializados participan en el concepto de poder acomodar el criterio. Sin embargo, todo proviene de la comunidad, de la ciudad, del ciudadano de a pie. Por eso es tan importante que en estos procesos exista la participación ciudadana. Porque un equipo de consultoría puede llegar a una entidad territorial y puede encontrar muchas cosas, pero quien realmente conoce el territorio es su población, es su campesino, es el ciudadano de a pie, el que recorre todos los días, el que, digamos, que desarrolla sus actividades personales todos los días. Ellos conocen desde el momento del clima hasta cuando retorna cada 10, cada 20 años las condiciones climatológicas que hoy han, pues por el cambio climático, pues han variado bastante, pero sin embargo siempre existe una trazabilidad y hay un récord histórico. Quienes tienen el real conocimiento y la historia del territorio es la comunidad. Entonces las consultorías se deben acomodar no a lo que les pidan que diga el territorio, sino escuchar a la comunidad, a la ciudadanía, para poder, con base en lo que escuchan, hacer los planteamientos concretos de lo que debe ser el territorio en adelante. Qué bien, qué bien. Bueno, cuando está uno al aire, el tiempo es oro, el tiempo apremia. Agradecemos, arquitecto Omar, su intervención, sus luces para la audiencia. Pero sí me gustaría cerrar este programa con una pregunta también de carácter genérico. ¿Qué mensaje le da a la teleaudiencia urbanística colombiana como Omar, experto en urbanismo, para ajustar una norma urbana? Mensaje final. Pues a ver, muchas gracias primero que todo por la invitación, doctor Barajas. A ver, yo pienso que algo muy importante es que la ciudadanía tiene que apropiarse de su entorno. Eso es fundamental. Debemos saber y conocer nuestro territorio, debemos participar en todas las posibilidades que la ley nos brinda y las oportunidades que la norma nos da para poder hacer gestión territorial, no solamente desde la construcción, sino desde la misma gestión de las normas, es decir, a través del Congreso, a través de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Hay que participar, porque las leyes se hacen desde el Bogotá, zona central, pero le aplican a todo el territorio. Y a veces, la gran mayoría de las veces, quienes hacen las normas, las hacen en escritorio y no han conocido la totalidad de las dificultades. Y entonces se generan normas de carácter macro, pero que a veces cuando hay que aterrizarlas no siempre pues logran encauzar la cotidianidad de los territorios. Entonces la invitación es a participar, a hacernos presentes en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso, de la Cámara de Representantes, y saber cuáles son los considerandos que tienen pues los padres de la patria cuando van a generar las normas. Muchas gracias, doctor Barajas. No, a usted y a toda la audiencia, mil y mil gracias por escucharnos de nuevo. Aspiramos que a esta clase, como siempre, acudan más de 10.000 personas a ver y escuchar de los expertos estos temas de carácter urbanístico y de norma urbana que siempre le presentamos. Agradecemos la intervención de nuestro ingeniero del Control Master, ingeniero Luis Daza. Hasta una pronta oportunidad. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.